Vamos a seguir con 2 de Corintios, esta carta que Pablo le escribe a los Corintios con la finalidad mayoritaria de defender su apostolado. Se nos ha hecho un poco redundante porque habla de su autoridad, habla de las ofrendas, y hemos atravesado los últimos domingos temas que para nosotros son incómodos, pero son bíblicos y están ahí y necesitamos aprenderlos, predicarlos y aprenderlos, ¿no? Y 2 de Corintios 11 vuelve a tocar el tema. Es como que Pablo está muy cargado con esto. De todos modos, lo vamos a ver de manera rápida esta vez, así, porque ya podemos aprovechar lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores y no hacer los mismos énfasis. Pero fíjense, 2 de Corintios 11, 1. Voy a leer del 1 al 4, antes del primer corte. Dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Vieron que tontería está como ahí, entre comillas. ¿Por qué? Porque está hablando de manera irónica Pablo. Dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como a una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Acá Pablo está siendo irónico, ¿no? Está viendo algo que en la Biblia se muestra muchas veces y en nuestras vidas también. Si vemos a Israel, Israel fue infiel con Dios. Dios usa este ejemplo del matrimonio y dice: Israel, fuiste muy infiel. Es más, en Ezequiel, Dios denuncia a Israel y dice: vos sos re infiel, Israel. Es más, ¿sabés qué adúltera que sos? Sos peor que las prostitutas, le dice. Porque las prostitutas cobran para corromperse, en cambio vos pagás para corromperte. Y habla del adulterio, de la infidelidad espiritual. La infidelidad espiritual es cuando en vez de ser fieles a Dios, somos fieles a cualquier otra cosa. Entonces acá lo que Pablo está diciendo: tengo miedo de que a ustedes les pase esto. Se está hablando en ironía. Esto les estaba pasando a los corintios. Ellos estaban empezando a ser infieles. La iglesia estaba siendo infiel. Y en lugar de ser devotos, de ser comprometidos con el Dios verdadero que les había predicado Pablo, estaban teniendo en cuenta al Dios falso que le habían predicado estos falsos apóstoles. Tenemos que saber que Dios es celoso de su pueblo. Dios exige que nuestra máxima lealtad, devoción, amor, dedicación sea a Él. Él exige fidelidad, Él exige entrega, Él exige compromiso. Y Pablo les está escribiendo recordándoles esto, que Dios cela a su pueblo con celo, un celo santo. En otras partes lo habla de otra manera, pero es un celo santo. Y la iglesia de Corinto estaba atravesando un periodo de infidelidad. No toda, una gran parte, pero esa gran parte estaba siendo infiel. ¿Por qué? Porque seguían a falsos maestros que les predicaban en nombre de Dios, ¿no? Pero era un Dios diferente al Dios de la Biblia. ¿Pasará eso hoy en general? Un montón pasa. Que se predica un Dios, pero que no es como el Dios de la Biblia, un Dios diferente, un Dios bombero para solucionar tus problemas cuando ya no das más. Un Dios tipo genio de la lámpara, que si vos le ofrendás o le obedecés o le servís, te soluciona, te da los deseos que vos querés. Un Dios salvavidas. Y no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el rey que exige, es el padre que adopta, es el juez que justifica. Pero es todas esas cosas al mismo tiempo. No es un genio de la lámpara, no es un amuleto, no es un salvavidas, no es un bombero. Dios es el Dios que exige obediencia, y no solo la exige, sino que la merece. Fíjense ahí el versículo 5, vamos a leer el 5 y el 6. Dice: pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Vieron que sigue siendo irónico, ¿no? Superapóstoles. Hay gente que tiene problemas, hago esta aclaración, y piense que acá Pablo está dejando de ser irónico y se está comparando con los apóstoles de verdad. Pero ¿por qué creemos que no? Y porque está hablando de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, y no se va a comparar en el medio con los verdaderos apóstoles, sino que se está comparando con los falsos. Entonces está siendo irónico cuando dice esos superapóstoles. Está usando una palabra inventada por él, que es como decir, estos apostolazos que hay.
Dice, de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. ¿Cuáles eran esas tales cosas? Un evangelio diferente, un Jesús diferente. El 6 dice, podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. ¿Era un predicador inexperto, Pablo? No, está usando la ironía. Pero ¿cómo era Pablo? Había cambiado la manera de predicar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo era ahora? ¿Cómo era? ¿Era elocuente? ¿Así le importaba impresionar a la gente, manipular a la gente? No, quería enseñar a Cristo y a este crucificado y predicar de manera pura, sin buscar manipular, sino exponiendo la palabra de Dios de tal manera que si la gente respondía era porque el Espíritu Santo estaba haciendo algo. No era él el que buscaba producir la respuesta de las personas, sino que el Espíritu Santo era el que tenía que producir algo. Y a ver cómo habrán sido los falsos apóstoles. ¿Cómo habrán sido? Todo lo contrario, buscando manipular. En el día de hoy, ¿cómo podríamos ver esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos ver un falso, por más que no lo haga a propósito, por más que lo haga con buenas intenciones, cómo sería un mal predicador teniendo en cuenta lo que estamos leyendo en Corintios? ¿Qué opinan ustedes? Una persona que no se esfuerza por conocer la verdad. Una persona que no se esfuerza por conocer la verdad. ¿Qué más? Porque predica ideas humanas. Predica ideas humanas. ¿Qué más? No aplica lo que predica. No aplica lo que predica. Elige predicar lo que le va a gustar a la gente. Elige predicar lo que le va a gustar a la gente. Un Dios incompleto. ¿Se les ocurre algo más? También para recibir un beneficio para el mismo. Buscando un beneficio para sí mismo. Muchas veces, no solo esto que hemos mencionado, sino también que estos malos maestros buscan afectar las emociones de la gente. Van a poner una historia triste, no está mal ilustrar a veces. El tema es cuando predomina la ilustración sobre la verdad bíblica y se usa la ilustración como el fundamento de la predicación. Entonces algo triste, algo que lo haga llorar, algo que lo haga emocionar, historias así raras, testimonios que parecen leyendas urbanas, y al final un versículo. Porque lo que más se busca no es el poder que tiene la palabra predicada, porque no confían tanto en la palabra, sino que lo que más se busca es el poder del testimonio, de la historia triste, de la historia emotiva, la historia rara, la historia sobrenatural, imposible de comprobar. Lo que buscan es manipular a la persona. A veces lo hacen con buenas intenciones, pero si un predicador lo hace con buenas intenciones esto y en su prédica predomina este tipo de historias y herramientas, ¿saben qué nos está diciendo ese predicador? Que no confía lo suficiente en la palabra de Dios y que le tiene que ayudar con historias. Es como que la palabra de Dios está incompleta. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque lo que Dios dice es incompleto. Pero si le cuento la historia de un nene pobrecito, allá muerto de hambre, negrito, a lo mejor la gente responde. ¿Qué está haciendo esa persona? Está dejando de confiar en la palabra de Dios. Y es una idea humana que se nos mete mucho en los púlpitos. Es todo un tema. Insisto, no está mal ilustrar. El problema es cuando la ilustración ocupa la mayor parte de la prédica, no solo en tiempo, sino en conceptos, ¿sí? Es un tema muy metido en nuestras iglesias. Fíjense el 7, vamos al 7, vamos a leer del 7 al 11. Pregunta Pablo. A ver qué le responderían a ustedes. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaba equivocado Pablo por ir a predicar gratis a Corinto? ¿Habrá todo equivocado? No. Dice el 8. Les robé, entre comillas, porque está siendo no irónico acá, pero sí, es un elemento del lenguaje. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Fue a Corinto, pero en vez de recibir las ofrendas de Corinto, que sí le correspondían por ser el fundador, por ser el predicador, por ser el misionero que fue a Corinto, ¿qué hizo? Recibió ofrendas de otras iglesias. ¿Sí? Recibió ofrendas de otras iglesias. Y dice, ¿para qué? Para poder servirles sin ningún costo a ustedes. Pero ese costo, ¿de dónde salía en realidad el sostén de Pablo? De otras iglesias, ¿sí? De otras iglesias. Dice el 9,
cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Dice, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Cuál era la jactancia que está usando acá Pablo? Que había ido a Corinto y no les había recibido ni un peso a los corintios, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía Pablo para no recibirles plata? Recibía ofrendas de otras iglesias y también tenía su oficio. Pero ustedes saben que esto pasó en Corinto nomás, no es que Pablo lo hizo siempre, en todos lados lo de la escarpa, lo hizo en pocas situaciones, en pocos lugares, pero lo decíamos la otra vez, qué triste tener el mejor teólogo de los últimos 2000 años de la iglesia y de los años que siguen y ponerlo a hacer carpas. ¿Qué tenía que estar haciendo Pablo? Predicando. Qué triste quedarte con una carpa de Pablo en vez de tener una prédica de Pablo. Qué triste. Y no es que esté mal la carpa, pero es el lugar, no es el mejor lugar de Pablo. Pablo es un apóstol de Cristo, eso no se repitió. Es el último apóstol de Cristo. Lo que tendría que haber hecho la iglesia es sentarse a escuchar lo que Pablo decía. Y dice que no fue de carga, dice que se sostuvo con las ofrendas de otros, que él se jacta de que no le recibió nunca un peso, no le recibió nunca plata a los corintios, a los corintios, y que nunca fue una carga para ellos. Y dice, y fíjense el 11, ¿por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. No es que dijo, bueno, voy a predicar a los corintios, pero no les recibo nada porque no los quiero. No, dice, yo los amo, justamente porque los amo y porque la inmadurez de la iglesia no estaba como para soportar el hecho de mantener a Pablo. Solo por eso Pablo no lo hizo. ¿Se acuerdan cómo era la ciudad de Corinto? ¿Se acuerdan qué características tenía? Era un desastre moralmente, pero económicamente, ¿cómo era? Tenía un montón de plata. Pero fíjense cómo es el corazón humano. A pesar de los recursos, Pablo tiene que rebuscársela a través de las ofrendas de otras iglesias, a través de un oficio, porque la iglesia no es lo suficientemente madura como para sostenerlo. Y todo esto nos está mostrando que Pablo, por amor a los corintios, fue y les predicó cuando nadie más estaba interesado en ellos. E incluso cuando ellos no estaban lo suficientemente interesados en escuchar a Pablo. ¿Cómo sabemos que no estaban lo suficientemente interesados en escucharlo? Porque no lo mantenían. Entonces, a pesar de eso, Pablo fue y los amaba. La iglesia de Corinto era una iglesia desagradecida con su primer pastor, con su fundador. Era una iglesia desagradecida con la herramienta que Dios le había dado en Pablo. Y otras iglesias habían hecho posible que Pablo pudiera estar en esta iglesia. Y él se había entregado a esta obra de fundación. Trabajó secularmente, recibió ofrendas de otras iglesias para que los corintios, en su inmadurez, no tuvieran que sostener económicamente a Pablo. Qué triste esto, qué triste. Me lo imagino a Pablo a la hora de escribir y decir, ¿escribo esto o no lo escribo? ¿Escribo o no lo escribo? Lo escribo, porque la iglesia tiene que saber la verdad y tiene que saber cómo son las cosas. Lo escribo. Pero qué situación difícil y dura para Pablo. Qué triste tener que hablar de estas cosas. Dice el 12. Les cuento, antes de seguir con el 12, les cuento que esto pasa tanto hoy, que por ejemplo nosotros que entendemos que el diezmo no es una obligación para la iglesia, a veces hemos escuchado líderes decir que si no se impone el diezmo, la gente no ofrenda. Es muy triste, es muy triste. Porque el diezmo debería ser lo mínimo que uno da, porque era la obligación, pero ahora con un corazón generoso, la generosidad siempre excede la obligación. Si yo le debo, por ejemplo, si yo le debiera 100 pesos o vamos a hacerlo diferente, si Cristian me pidiera a mí 100 pesos, y yo como cristiano sé que estoy obligado a ayudarlo porque él lo necesita, yo lo necesito, al revés, y él se sintiera obligado a ayudarme, yo le pidiera 100 pesos, y él estuviera obligado por su cristianismo a ayudarme con esos 100 pesos que yo necesito. Y si él me diera solo los 100, ¿está siendo generoso? No. Si él me diera 200 y me dice, mira Diego, te presto 200 porque yo sé que lo necesitas, ¿estaría siendo generoso? Sí, porque la generosidad excede la obligación. ¿Cuál era la obligación en Israel? El diezmo. ¿Y la generosidad qué es? Más que el diezmo. ¿Sí? Se nos llama a la iglesia a ofrendar generosamente. ¿Sí?
Entonces nos hemos encontrado en situaciones que porque la iglesia no lo entiende esto, dicen, bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a bajar la línea y el diezmo es obligatorio. Pero no es bíblico que el diezmo sea obligatorio hoy. Podemos hablar en otro momento de esto, pero entender que el diezmo tenía unas funciones y que esas funciones siguen. Lo que no sigue es el pacto de la ley. O sea que no estamos obligados, pero las cosas que se pagaban con el diezmo siguen vigentes. Un lugar, gente para sostener, ayudar a los necesitados, todo eso se pagaba con el diezmo. Entonces, gente dice que si a la iglesia no se le impone el diezmo, haciendo un mal uso de la Biblia, la gente no ofrenda. ¿Eso qué está diciendo el corazón de la iglesia? Que somos inmaduros, que somos tacaños, que no somos agradecidos, que somos malos. Y tenemos que aprender a que la generosidad debe exceder la obligación. Y en el cristianismo el 10% no es de Dios, en el cristianismo el 100% es de Dios. Y dentro de ese 100 uno tiene que administrar para la iglesia, para sus cosas, para todo, pero tiene que ser generoso. Insisto, la generosidad excede la obligación. Si la obligación era un 10, la generosidad no puede ser solo un 10. Y tenemos que aprender, y se nos da el ejemplo de Pablo, se nos da el ejemplo una y otra vez, pero es algo que nos sigue pasando. ¿Ustedes creen que está bien esto que me decían, oh, bueno, hay que obligar a la gente a diezmar porque si no, no ofrendan? ¿Está bien algo así? No, no está bien. Pero qué triste es que si no es de esa manera, la iglesia no aporta para el crecimiento de sí misma. Qué triste. Dice el 12. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Qué es lo que pasaba con estos falsos apóstoles, falsos maestros? Lo que pasaba era de que usaban las mismas palabras que Pablo, pero con diferentes significados. Por ejemplo, ellos creían que Jesús sufrió por todos. ¿Es cierto que Jesús sufrió por todos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero, ¿es cierto que el sufrimiento terminó? No. Entonces ellos decían, bueno, Jesús sufrió por todos y eso significa que nosotros ya no tenemos que sufrir, que tenemos que reinar en la tierra, que tenemos que ser prósperos, que tenemos que comprar nuestra casa, nuestra carreta, tenemos que hacer la nuestra, porque Cristo ya sufrió, no nos queda duda de que Jesús era pobre, pero ahora ella fue pobre por nosotros, ella sufrió por nosotros, ella se dio por nosotros, ahora nosotros tenemos que disfrutar la tierra nomás. ¿Por qué? Porque vamos a reinar juntamente con Cristo, pero ellos lo querían hacer en el momento. Fíjense qué parecido a todas las pestes que abundan en la iglesia hoy. En el momento querían usar las mismas palabras, los mismos conceptos, pero con pequeños errores que cambiaban todo. Creían verdades, pero le sumaban falsedades, a veces por no tener en cuenta los tiempos. Predicaban que ya no había que sufrir más, predicaban que los cristianos tenían que gobernar en la tierra, predicaban que los cristianos que tenían que ser los mejores frente a los ojos del mundo. Y por otro lado, Pablo seguía los pasos de su maestro, Jesús, empobreciéndose para llevar el Evangelio, despojándose de sus títulos, de su posición, sufriendo por llevar el Evangelio. Fíjense cómo se meten las mismas ideas una y otra vez en la iglesia. Fíjense cómo aparece de nuevo a cada rato gente que te dice tenés que sacar el campeón que hay en vos, tenés que ser rico, tenés que ser próspero. A cada rato entra en la iglesia y te dice tenés que reinar, tenés que ser recordar que sos un hijo del rey, tenés que saber que sos la esposa de Cristo. La iglesia es la novia, todavía no se ejecutó. El reino ya empezó, pero no se consumó. Fíjense cómo esto sigue afectando los púlpitos de un montón, de la mayoría de las iglesias del día de hoy. Fíjense cómo somos tan parecidos a los corintios y cómo después de 2000 años volvemos a los mismos errores. Y por ahí una iglesia se parece a los corintios y otra iglesia se parece a los gálatas y vuelven a judaizar. Y vos ves cómo podemos ser tan torpes. Qué triste. ¿Y por qué esa torpeza? Por falta de entendimiento bíblico, por falta de conocimiento que lleva a falta de entendimiento. Algunos conocen la Biblia, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque no estudian lo suficiente.
Pero Pablo, por otro lado, estaba siguiendo los pasos de su maestro, empobreciéndose para llevar el Evangelio, despojándose de títulos, posición, sufriendo, porque era lo que hacía falta que sea hecho. Estos falsos apóstoles, dice Pablo, se parecen, es verdad que se parecen. Y da otra ilustración, ¿se dieron cuenta? ¿Quién más se parece a quién? Satanás se parece a Dios, no en todo, pero dice, el diablo se viste como de ángel de luz. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo más parecido a Dios sigue siendo falso. Y por más que se use el vocabulario cristiano, por más que se use la Biblia, por más que se hagan cosas en nombre de Dios, puede ser falso y puede ser muy parecido, pero sigue siendo falso. Y esto vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y tenemos que estar atentos para que no pase en nuestros corazones, no pase en nuestras congregaciones. Tenemos que estar atentos porque este tipo de falso apóstol, de falso maestro, vuelve a aparecer. Este tipo de falsa enseñanza, falsa educación cristiana, vuelve a aparecer y volvemos lo mismo, 2000 años después, resolviendo los mismos problemas. Gente que quiere reinar ahora, acá, gente que le quiere pasar bien acá, gente que se quiere enriquecer y hacer tesoros en la tierra, en nombre de Dios o usando a Dios, aunque sea trabajando, pero se niegan la posibilidad de servir a la iglesia porque no tienen tiempo, no tienen fuerza después de todo lo que han trabajado para llenarse de tesoros en la tierra. Entonces a la hora de ir a la iglesia todos están cansados, a la hora de ir a la iglesia todos están agotados, y obvio, si no somos superhombres, somos hombres. Entonces tenemos que encontrar la vuelta de poder trabajar para sostenernos, pero de poder dedicarnos a la iglesia, porque los dones que Dios nos dio son de la iglesia, no son nuestros, son para la iglesia. Y es difícil esto, es difícil porque a nadie nos gusta ser pobre, a nadie. Y se mete en la cabeza muchas veces, incluso en los hogares cristianos, se mete de parte de arriba de los padres, tenés que ser rico, tenés que prosperar. Pero eso no es una idea bíblica, Busquemos los tesoros, ¿en dónde? Donde nadie nos puede robar los tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Los tesoros acá se pueden ir, nos pueden robar. Es difícil. Pero no podemos confundir lo bíblico con lo no bíblico. Al cristiano se lo llama a despojarse, a desprenderse, a servir, a aguantar, a perseverar, a sufrir, a ser como Cristo. No a ser como David, no a ser como Salomón, ser como Cristo. Es muy difícil, pero es lo correcto. Y vemos en el 16, vamos a leer del 16 al 33. Otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aun si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todos, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toman control de todo y les da una bofetada. ¿De quién está hablando? De los falsos maestros. La gente es capaz de ser esclavizada con tal de que le digan, saca el campeón que hay en vos. Mientras le digan que está todo bien, es capaz hasta de ser esclavizada. Mientras que le digan que está todo bien, es capaz de que le metan la mano en el bolsillo y se abusen de ella espiritualmente, se abusen de ella económicamente. Pasa en un porcentaje tan alto de iglesias hoy que es increíble que sigamos cayendo en esto. Es increíble. Dice, ustedes, mientras no le digan que son pecadores y se tienen que arrepentir, soportan todo. Pero escuchan un burro y les encanta. Le meten la mano en el bolsillo en nombre de Dios y les encanta. Les dicen que tienen que reinar y no se dan cuenta que no están reinando. ¿Se acuerdan? Más atrás decían, ojalá estuviéramos reinando. Y si le dicen que tienen que reinar y no se dan cuenta que no pinchan ni cortan en el mundo, se la tiran de que de políticos, ¿no ven que no van a ningún lado? ¿No ven que no logran nada? ¿No ven que están perdiendo el tiempo? Y Pablo dice, ojalá estuvieran reinando. Porque si ustedes estuvieran reinando, estaríamos todos reinando. ¿Y qué significaría eso? Estaríamos en el cielo. Pero fíjense qué loco. La gente es capaz de aguantar cualquier cosa menos la verdad. Dice el 20, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo.
Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Y acá explica Pablo a qué se está refiriendo en este último renglón. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Saben por qué son 39 y no 40? Porque decían que los 40 la persona moría. Fíjense, está hablando de una persona que no se la banca, está hablando de una persona que habla de reinar en la tierra, está dando su testimonio a una persona que es rica acá en la tierra. No, está hablando de un apóstol, uno verdadero. Dice el 25, 3 veces me azotaron con varas. ¿Se acuerdan cuando mamá o papá agarraban una ramita de paraíso? Bueno, las varas, un palo de escoba. 3 veces azotado con varas. Una vez fui apedreado. ¿Saben qué le pasó cuando fue apedreado? Lo dieron por muerto, si es que no murió. Muchos creemos que sí murió, que le tiraron piedras hasta matarlo, por eso lo tiraron afuera como un perro, fuera de la ciudad de Listra. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Nosotros escucharíamos a una persona así? Porque si queremos escuchar a una persona así es porque estamos dispuestos a lo mismo. Si no, estamos dispuestos a escuchar a solo a aquellas personas que nos presentan un modelo de vida al cual estamos dispuestos a acceder. Gente que nos dice que está todo bien, que Dios nos ama y nada más, que no hay nada de qué arrepentirnos, que no hay nada que entregar, no hay nada que sufrir porque Cristo ya lo logró todo. Nosotros decimos, qué lindo, no, esto es de verdad. No es para que lo miremos a Pablo y después cambiemos el canal, es para que lo miremos a Pablo y vayamos tras él y tras Cristo, a ser sufridos. Dice, la mitad del 25, 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en la puerta de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué diferente el cristianismo el real? ¿Qué diferente todo esto? El evangelio que predicaba Pablo era el verdadero y dependía del obra del Espíritu Santo para producir frutos. Y el cristianismo que vivía Pablo era el verdadero y necesitaba el poder del Espíritu Santo para mantenerse siendo cristiano. Nuestro evangelio es así, nuestro cristianismo es así. ¿Nos hace falta el poder del Espíritu Santo en nuestra predicación para que la gente responda? ¿O le buscamos otra vuelta a través del carisma, a través de las ilustraciones, a través de la música? ¿El cristianismo que vivimos necesita el poder del Espíritu Santo para sostenerse? ¿O nosotros con un poquito de aguantar y cerrar la boca ya completamos el cristianismo que creemos que es el correcto? El evangelio que él predicaba era el verdadero y necesitaba la obra del Espíritu Santo para que la gente respondiera. El cristianismo que vivía Pablo era el verdadero y necesitaba el poder del Espíritu Santo para mantenerse siendo cristiano. Esto no es fácil, gente. Esto no es fácil. No se confundan. No se confundan por los falsos maestros que se siguen reproduciendo en las iglesias. Y antes de terminar, acompáñenme a Filipenses 3. Creo que queda claro cómo es Pablo, ¿no? Y el cristianismo que él aceptó. Él inventó ese cristianismo. ¿En quién lo ve? En Cristo. Y nosotros lo tenemos que ver en Pablo y en Cristo.
Se me fue la palabra. Tenemos que ver en Pablo y en Cristo el spoiler de nuestro cristianismo. Esos son el adelanto. Nosotros somos los que seguimos, somos la secuela. Tenemos que aprender a ver en ellos lo que nos toca en el futuro de nosotros. Tenemos que aprender a entender esto. Fíjense Filipenses 3. Está dividido en dos. La primera parte, del 1 al 11, el valor incalculable de conocer a Cristo. Y después del 12 al 21, la NTV titula Avanzar hacia la meta. Lo voy a leer sin explicar mucho, pero fíjense cómo le escribe Pablo a los cristianos de Filipo. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. ¿Se dan cuenta de quién lo está diciendo? ¿Se acuerdan de la lista de problemas que tuvo hace un rato? Que leíamos en 2 Corintios 11. Dice, pase lo que pase, ¿qué cosa? Alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Los judaizantes. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y ahí empieza a mostrar su currículum, Pablo, como israelita. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, cumpliendo la ley. O sea, no solo él cumplía la ley, sino sus padres cumplían la ley. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. O sea, dentro de las costumbres hebreas, él era superior y destacable. Fui miembro de los fariseos, o sea, dentro de la religión judía, los fariseos eran como los más altos supuestamente, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Eran tan estrictos ellos que inventaban leyes que la Biblia no había puesto. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia y la rectitud, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Qué hizo Cristo? Nos liberó del viejo pacto. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Fíjense lo que sigue. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Esto es cristianismo de verdad. Fíjense el 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio.
Y acá en este capítulo, Pablo nos habla de un llamamiento. ¿Saben? ¿Se dan cuenta cuál es el llamamiento? ¿Cuál es el llamamiento que hace Dios? A ser hijo suyo, ¿sí? Pero habla de un premio, que es alcanzar el propósito del llamamiento. O sea, el llamamiento es ser hijo. ¿Se acuerdan? Dios llama, ¿para qué? Para que seamos sus hijos. Pero hay un premio. El premio de ese llamamiento es cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito del Hijo de Dios? ¿Cuál es? Glorificarlo. ¿Y cómo lo voy a glorificar? Cuando mi vida es como la de quién? Ser como Cristo. Entonces, el llamamiento es a ser hijo, pero el premio, lo que tengo que buscar, es ser como el Hijo, es glorificarlo siendo como el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? No me puedo conformar con ser llamado, no me puedo conformar con ser salvo. Me tengo que quedar corto sintiéndome salvo, sabiéndome salvo, sino que tengo que ir caminando en este propósito, ser como Jesús. ¿En qué podemos parecernos a Jesús? En identidad, Él es Hijo de Dios, en carácter, en obras, en conducta, en prioridades, en vida espiritual, en devoción, en propósito, anunciar, mostrar y representar bien a Dios, en misión como objetivo en la vida. No me puedo conformar con ser salvo. ¿Cuál es el llamamiento? Ser salvo. Pero ¿cuál es el propósito de esa salvación? Ser como Cristo. Y cerrando, nuestra predicación, ¿será la verdadera? ¿Necesita la obra del Espíritu Santo para producir fruto? ¿Nuestro cristianismo es el verdadero? ¿Necesita el poder del Espíritu Santo para que permanezcamos? Cuando esto es falso, la predicación cambia y nosotros intentamos hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando esto cambia, yo quiero hacer lo que el Espíritu Santo tendría que hacer. ¿Y cómo lo haría como predicador? Apelando a historias no comprobables, muy emocionales, apelando a musiquita, apelando a un montón de maneras de manipular a la gente. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El tema es que va a ser una copia china, barata, efímera, descartable. Y cuando hacemos esto, nos alejamos de la persuasión que la palabra de Dios realiza. Y cuando el cristianismo es falso, necesito cambiarlo para poder permanecer en ese cristianismo que es fabricado. Entonces saco de la Biblia las partes como las que acabo de leer y redefino el cristianismo. Entonces, en vez de necesitar el poder del Espíritu Santo para sostenerme en el cristianismo bíblico, lo que necesito es cambiar el cristianismo bíblico para yo permanecer en ese cristianismo. En vez de decir, bueno, ¿cómo hago frente a todo lo que Dios exige de mí? ¿Cómo hago frente a todas las exigencias de Jesús para mi vida? ¿Cómo hago? Necesito el Espíritu Santo. Pero ¿qué puedo hacer también? Lo que puedo hacer, que está mal, es redefinir el cristianismo, que es lo que habían hecho los falsos maestros. Dicen, no sufran, Jesús ya sufrió. No sean siervos, Jesús ya sirvió, y sirvió para que ustedes sean reyes. Pásenla bien en la tierra, hagan tesoro en la tierra, coman y beban y disfruten de este mundo. Para ese cristianismo no hace falta el Espíritu Santo. Para ese cristianismo no hace falta Dios. Ese cristianismo es falso. Ese cristianismo no tiene nada que ver con la salvación. El cristianismo es real cuando vemos a Cristo, vemos su vida, sus obras, su devoción, su propósito, su conducta, sus prioridades, sus obras. El cristianismo es real cuando vemos a Pablo, cuando lo vemos a ellos y queremos imitarlos. Pablo nos queda en el medio, pero en realidad tenemos que mirar a Cristo. Buscar vivir un cristianismo a nuestra medida, a la carta, en donde nosotros somos el centro y vemos a Dios como nuestro ayudante, como un amuleto, como un amigo especial. Es falso. Redefinir el cristianismo en vez de redescubrirlo en la Biblia. Así podemos transitarlo con nuestras propias fuerzas y acomodarlo en nuestros propios proyectos. Es un falso cristianismo. Y tenemos que arrepentirnos de estos falsos cristianismos. Y tenemos que arrepentirnos de nuestras falsas prédicas. Tenemos que arrepentirnos de nuestros falsos testimonios. De cuando le predicamos a alguien, a Dios decimos, ¿sabes qué te falta? Dios. Y Dios te va a solucionar la vida. No, Dios te va a solucionar tu condición espiritual con Él. La vida no sé cómo te va a ir. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Con el cristianismo que presentamos. Con los tesoros que valoramos. Con las ideas que proyectamos en nombre de Dios.
¿Quién es el que manda? ¿Quién es el rey de nuestra vida? ¿Le decimos a Dios que nos disfrute mientras buscamos los placeres en nuestro corazón? ¿O disfrutamos a Él mientras Él se ocupa de nuestro corazón? No son las dos cosas al mismo tiempo, es una o la otra. Él es digno de ser predicado con fidelidad y es digno de ser vivido con veracidad, ¿sí? Vivamos un cristianismo real aunque duela. Caminemos en la salvación verdadera, ¿sí? Dios les bendiga muchísimo. Vamos a orar para finalizar.